Bendiciones, amados hermanos y amigos, familiares, a todos los que nos siguen a través de las redes, a través de YouTube y a través del Facebook Live, Esencia de Salvación. Los bendigo en el amor del Señor. Espero que hoy haya un corazón receptivo, oídos espirituales abiertos para escuchar la palabra de Dios. Les saludo en el amor del Señor a todos aquellos que siempre están pendientes de las transmisiones de los videos y aquellos también que comparten estos videos con otras personas. Qué bendición, los felicito, los que se dejan usar para sembrar la semilla en otras personas. Así que bendiciones para todos los hermanos allá en Chinchiná, en Frailes, cierto, en Lagos y también en Cuba y toda la familia en general. Vamos entonces a entrar en este tiempo de la palabra del Señor. Espero que usted tenga el corazón como buen terreno, como tierra fértil para la preciosa semilla que hoy va a ser sembrada. Vamos a darle gracias al Señor por un momento, por este tiempo y para entrar en este tiempo de alabanza y de adoración, para que seamos tierra fértil y adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Dígale: Señor, te doy gracias por tu palabra. Dígale: Señor, tengo hambre, tengo sed de tu palabra. Háblame, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú determines, Señor, hablar a mi vida que yo necesito. Gracias te doy, Señor, en esta hermosa noche que tú nos regalas, Señor. Gracias, precioso Dios, por este momento tan especial, Señor. Gracias. Permite que esa palabra toque, ministre, Señor. Levante al caído, Señor. Exhorte, Señor, al que se está conduciendo mal y edifique a aquel que quiere crecer más. Gracias, Señor del cielo, en este hermoso momento. Úsame como portavoz de tu palabra, como el portavoz de buenas noticias, Señor amado. Por favor, quita de mi boca toda palabra persuasiva, toda palabra de vana sabiduría o intelectualidad humana. Solo quiero predicar tu santa y tu preciosa palabra, de lo que tú coloques en el portón de mis labios, Señor. Por eso, y como el salmista David, Señor, guarda el portón de mis labios, Señor. Por favor, Dios, gracias te doy en esta hora, Señor, Dios del cielo, y que este ambiente, Señor, nos prepare para tu preciosa palabra, Dios. Amén, Señor. Amén y amén. Qué bendición. Vamos a entrar en este tiempo de alabanza y de adoración. Espero que usted tenga un corazón de adorador. Admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Es increíble, todopoderoso, grande, es increíble. Persiste en las tinieblas, Cristo exaltado está.
Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. 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 Mi Dios, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu poder, tu espíritu está aquí, la atmósfera tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, llena este lugar, derramando tu amor, me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover,
en este lugar, Jesús. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Desciende aquí tu gloria. Puede suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Vamos a entrar entonces en este tiempo de la palabra. Espero que usted esté con oídos espirituales receptivos a la palabra del Señor. Hoy vamos a entrar en un tema bien especial que el Señor ha colocado en mi corazón, lo que son los tiempos de la apostasía. Y es importante, mis amados, que entendamos muy bien lo que es la apostasía, y más que todo en estos últimos tiempos. ¿Qué nos habla la palabra?
¿Qué nos habla el apóstol Pablo en cuanto a estos tiempos de apostasía? ¿Qué ocurrió allá y cómo puedo traer las cosas que ocurrieron allá para aplicarlas al tiempo de hoy? Cuando hablamos del tiempo de la apostasía, mis amados, tenemos que tener algo muy claro. Y es que aquel que anda en el Espíritu tiene discernimiento cuando se está despertando la apostasía, donde está, en los lugares de influencia donde se mueve, donde está. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué aprendemos de la apostasía? ¿Qué podemos decir nosotros actualmente en cuanto a la apostasía? El apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, aunque él exalta en algo a esta iglesia en su primera carta y habla también de la venida del Señor Jesucristo, en su segunda carta también habla de lo mismo, de la segunda venida del Señor Jesucristo, pero lo amplía mucho más. Aunque en la primera carta, aquellos cuando escucharon de la venida del Señor Jesucristo, ¿cierto?, entraron en un momento de confusión. Que en los que estaban siendo perseguidos y siendo muertos, ellos estaban preguntándose, bueno, y entonces, si la venida del Señor Jesucristo, ¿sí?, viene pronto, entonces los que están muriendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? Que ellos también estaban esperando la venida del Señor Jesucristo. Entonces Pablo, debido a esa confusión y a otros maestros que estaban por ahí sembrando algo, ¿cierto?, de palabra que Pablo no estaba diciendo, los estaban confundiendo, porque algunos estaban hablando que tenían visiones, estaban dando fechas de la venida del Señor, estaban hablando de revelaciones cuando Pablo no había dicho eso, y estaban hablando en el nombre de Pablo. Y entonces Pablo manda esa segunda carta de Tesalonicenses a la iglesia en Tesalónica, y vamos a ver que nos habla referente a que la iglesia en aquel entonces fuera consolidada en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué debía de presentarse antes de que viniera el Señor Jesucristo? Aún el mismo Pablo, antes de partir, antes de morir, Pablo estaba esperando al Señor Jesucristo. Y vamos a entender algo, mis amados, en cuanto a lo que es la apostasía. Entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Vamos entonces a leerlo. Y dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, está hablando a la iglesia, a los de adentro, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Ahí es donde está lo que están hablando en el nombre de Pablo, que están recibiendo una revelación, que están recibiendo por revelación del Espíritu que le estaba hablando. Y Pablo los está previniendo en cuanto a esos falsos maestros, ¿sí?, que por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice el versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O escúchenlo bien, no vendrá, o sea que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es lo que vamos a ampliar en este momento. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos cosas que vamos entonces a hablar en este tema: lo que es la apostasía y lo que es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahí es donde nos vamos a centrar entonces. Pero quiero ampliarle mucho más, un poco más, en cuanto a esta nueva traducción viviente que nos amplía esta segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice lo siguiente: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Oiga, revelación de espíritus. Estaban hablando que en el nombre de Pablo por cartas, y él los previene en cuanto a esos mentirosos y falsos maestros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, o sea, el hombre de pecado, aquel que trae destrucción. Y ahí es donde nos vamos a enfocar entonces, que eso lo habla también Daniel de una forma
escatológica en cuanto a los tiempos del fin. Y vamos entonces, pastor, ¿qué es entonces la apostasía? ¿Cómo podemos definir nosotros apostasía en cuanto al original? En cuanto a la apostasía en su palabra griega, ¿sí? Quiere decir apo, quiere decir fuera de. O sea, apostasía, la parte raíz de apo es fuera de. Y éstasis entonces es colocarse. Entonces es la negación, la renuncia o la abjuración de la fe en una religión. En este caso son aquellos que han abandonado la verdadera fe. En cuanto a la apostasía, proviene de ese término griego entonces, que significa salida, defección, revuelta o rebelión. La apostasía es apartarse de la fe en Jesucristo y la sana doctrina para seguir nuevas enseñanzas distintas a la eterna palabra de Dios, o sea, la Santa Biblia, la santa palabra de nuestro Señor. La apostasía se refiere a un tiempo de rebelión contra Dios. Esta rebelión no solo se refiere a una falta de fe en el Dios de la Biblia, sino que se refiere a la rebelión del hombre contra la ley moral de Dios. Y es lo que estamos viendo actualmente, mi amada iglesia y aquellos que me escuchan. Muchos están en este momento rebelándose, ¿cierto?, de la verdadera palabra de Dios. Han entrado en una apostasía, están negando la fe, están andando iglesias, buscando lo que quieren escuchar, mas no lo que Dios les quiere hablar. La apostasía entonces tiene esa parte en la cual nosotros nos debemos de identificar. ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás escuchando? ¿Estás viendo en el lugar donde estás? ¿Estás creciendo? ¿Estás madurando? ¿Estás sirviendo? ¿Estás haciendo las cosas acorde a la palabra de Dios? Recordemos que la apostasía tiene que ver con aquellos que han flaqueado de la fe. Ya no se quieren someter, ya quieren hacer las cosas a su conveniencia, a lo que quieren, a lo que les conviene, a lo que les gusta. Llegan a los templos primeramente con preconcepciones a querer escuchar lo que ellos quieren, no lo que Dios les quiere hablar en el área que están fallando. Y así no es, mis amados. Estamos en tiempo de apostasía, este tiempo de confinamiento, ¿cierto?, en el cual estuvimos encerrados en estos meses. Muchos fallaron, muchos flaquearon. Las redes están en este momento inundadas aún de pastores que han flaqueado. Nosotros no estamos para señalar, estamos para levantar. Estamos entonces para hacer en el carácter de Cristo que los que han flaqueado y han fallado se levanten, porque Cristo vuelve y Él no quiere encontrar una iglesia, ¿cierto?, atropellándose en los unos a los otros. Qué triste tener que decir, mis amados, que somos el único ejército que estamos cortándole la cabeza a los heridos. No estamos para señalar. Los tiempos de la apostasía los estamos viviendo en este momento. Hay muchos altares donde se está predicando un evangelio distorsionado, un evangelio tóxico, un evangelio donde no está la gente siendo edificada, donde la gente no está cambiando. Y necesitamos un verdadero evangelio conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice que en los postreros días, dice que no sufrirán la sana doctrina. Porque hay muchos que no quieren escuchar la verdad, quieren ir tras fábulas, tras corrientes de hombres, y así no es, mis amados. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Aquellos que le dan la espalda a la verdadera palabra de Dios para seguir otras doctrinas erróneas demuestran que su fe nunca fue real, y aún más, nunca fueron regenerados. Es decir, nunca nacieron de nuevo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido, mis amados. Habían permanecido con nosotros, cimentados, arraigados en la verdadera fe y en la palabra de Dios. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Muchos saldrán de nosotros. Fueron cimentados, fueron arraigados en la palabra, en la verdadera fe, pero se han cambiado, se han ido tras otras doctrinas. Qué triste es eso, mis amados. Y vendrán falsos profetas a querernos sacar de la verdadera verdad. Muchos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque nunca cambiaron su manera de pensar. Son palabras que nos habla el apóstol Juan. En su primera carta, el apóstol Juan, capítulo 2, versículo 19, habla sobre eso. Y dice, esas personas salieron de nuestra iglesia, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros.
Tremendo esto, mis amados. El apóstol Juan está hablando entonces de tener cuidado con los anticristos. Dice que antes de que se manifieste el hombre de pecado, el hombre de perdición, dice que vendrá primero una apostasía. Entonces el apóstol Pablo le está hablando a los tesalonicenses de que esa venida del Señor Jesucristo no vendrá sin que primeramente se manifieste la apostasía. Aquellos que han flaqueado en la fe, aquellos que se han ido y se han ocultado en otras iglesias para que nadie se dé cuenta de la manera en que están viviendo. Personas que están predicando muy bonito, mucho conocimiento de la palabra, pero tienen cosas internas que no le han entregado a Dios. Y así no es, mis amados. Yo tengo claro que aquel que permanece fiel en la sana doctrina, en la palabra, en la fe, ¿cierto?, muestra frutos de un verdadero arrepentimiento. Muestra el carácter de Cristo. Jesús mismo lo dijo: por sus frutos los conoceréis. El adversario no da frutos, son aquellos que andan conforme a la voluntad de Dios. Entonces, mis amados, entendamos algo bien importante, ¿sí? Que la manifestación del hijo de pecado, del hijo de perdición, a la apostasía que precederá al regreso de Cristo, el mundo habrá de ser testigo de la aparición de un personaje. El apóstol Pablo lo define como el hombre de pecado y el hijo de perdición, por su talante rebeldía, por ser un opositor de todo lo que tenga relación con Dios y con el Señor mismo. Entonces entendamos algo, mis amados. Se han presentado durante las últimas décadas muchos anticristos. Muchos se han levantado diciendo: yo soy el Cristo, y la misma palabra dice que cuando se manifiesten estos hombres, dice la Escritura, no creáis a estos falsos anticristos. Y uno que tomó mucha fuerza fue José Luis de Jesús Miranda, de la iglesia Creciendo en Gracia. Tremendo esto, mis amados, diciéndose que él era el Cristo reencarnado, y lo mató un cáncer, y dijo que al tercer día iba a resucitar, y la gente, millones en muchos países, lo siguieron. ¿Y qué ha pasado con estos hombres? Por eso la palabra de Dios nos dice que no creáis a estos falsos profetas, a estos anticristos, de que no creáis a estos espíritus engañadores. Tremendo esto, mis amados. El hombre de pecado y el hijo de perdición son la misma persona. O sea, son los dos adjetivos con los que se le identifica y nos sirven para conocer su naturaleza, sus extravíos y sus objetivos, a fin de identificarlo plenamente a la hora que aparezca. Tremendo esto, amados y amada iglesia. Entonces la expresión hombre de pecado, ¿cómo la puedo definir? Nos dice claramente su condición espiritual. Un hombre dominado por la maldad, controlado absolutamente por todo aquello que aborrece Dios. Es un ser despreciable que se regodea en la perversidad, conocedor de lo sagrado, pero a la vez un gran opositor del Señor. Entonces su rivalidad con los santos será su principal característica, que nos permitirá identificarlo plenamente a fin de estar ciertos de que el regreso de Cristo es inminente. Por eso el verdadero cristiano que estudia, escudriña las Escrituras, ve lo que está sucediendo alrededor, ve lo que está en este momento actualmente sucediendo, y tiene claro entonces la palabra de Dios, Mateo 24, cómo se está cumpliendo lo que el Señor habló, lo que las Escrituras, el apóstol Pablo, lo que nos está mostrando. Estas manifestaciones son señales de la venida del Señor Jesucristo, que si se están cumpliendo en este momento es porque estamos a las puertas del advenimiento del Mesías. La pregunta es: ¿cuántos en este momento están andando, están caminando bien con Dios? Si el Señor viniera en este mismo momento, ¿cuántos partirían con Él? ¿Cuántos se quedarían entonces en la gran tribulación, sufriendo, padeciendo por llevar una vida entonces de doble identidad, por llevar una vida hipócrita, una vida de doble máscara, una vida de doble identidad? En la iglesia eran unos, pero afuera eran otros. Quiero confrontar entonces en este momento, tú que me escuchas, mujer, tú varón que me estás escuchando, cómo estás caminando en este momento delante de Dios. Si estamos en tiempos de la apostasía,
Estamos en este momento, sí, en la antesala de que aparezca el hijo de perdición, el hombre de pecado que habla el apóstol Pablo. Esto debe ser preocupante para nosotros. Entonces esa frase que habla el apóstol Pablo de el hijo de perdición nos habla de su obra y destino. Su obra será encaminar a la perdición al mayor número de personas que lo seguirán y lo apoyarán en su loca lucha contra el Señor, que terminará derrotándolo. Pero antes buscará por todos los medios dañar a una gran parte de la humanidad. Ese es el trabajo del hombre de perdición. Ese es el trabajo del hombre de pecado, el hijo de perdición. Moverlos de la sana doctrina, porque será muy elocuente, será un hombre como una figura política que muy sutilmente se va a ir introduciendo para ir ganando terreno. Y muchos aún de los escogidos dicen que van a creer en él, hasta el punto de decir: ¿quién como la bestia? Tremendo. El anticristo va a hacer su mayor daño a la iglesia en querer ganar mayor adeptos para llevarlos a la perdición. Mucho cuidado con esto, amados. Su destino de este personaje será el mismo que han tenido todos aquellos que piensan o creen que pueden luchar con Dios y ganarle. ¡Qué insensatez! Será destruido y su lugar será el castigo eterno por su insolencia y sus perversiones y acciones. Un verdadero cristiano fácilmente entiende que la Biblia profetiza claramente que la iglesia pasará por una gran ola de apostasía en los últimos tiempos, y es lo que estamos viendo, mis amados hermanos. Esta apostasía se producirá antes del rapto, antes de la tribulación y antes del surgimiento de este personaje llamado anticristo. Por eso quiero que la iglesia tenga claro, mis amados, muchos no quieren escuchar la verdad. Muchos no quieren escuchar la sana doctrina porque los confronta con el pecado y con la situación en cómo están en este momento. Por eso no quieren ir a las congregaciones donde se les predica una sana doctrina, porque al pecado hay que llamarlo como es: pecado. Y todo aquel que profesa el pecado, dice la Escritura, que es hijo de perdición, porque irá juntamente con el adversario a un lago que arde con fuego y azufre. Entonces, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Dijo lo siguiente: el anticristo no será revelado hasta que primero venga la apostasía. Jesús profetizó que muchos se apartarán de la fe y se volverán a sus propias fábulas. Tremendo esto, mis amados. Ahora los domingos usted ve la gente que corre, ¿cierto? Sanidad y milagros. Otros que corren, sí, iglesia de siervo a Señor. El evangelio de la prosperidad. Y hay mucha clase en este momento de apostasía que se ha presentado, mis amados. Por eso tiene que mantener el discernimiento bien afilado, amada iglesia, y aquellos que me escuchan. ¿Dónde estás? ¿Dónde el Señor te tiene? ¿Estás en el lugar correcto? ¿Estás sintiendo la paz en tu interior de que estás en el lugar donde Dios te ha colocado? ¿Estás siendo fructífero? ¿Te estás dejando usar como un canal de bendición? ¿Estás hablando de la palabra del Señor con otros como un portador de buenas noticias? Si eres un discípulo, entonces hay una gran tarea de hacer discípulos. ¿Te están enseñando también a ser discípulos? Tenemos un gran reto, mis amados, y es dejar una generación con conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un gran reto como iglesia para el 2040. ¿Qué estamos en estas próximas 2 décadas haciendo para las futuras generaciones cuando nosotros ya partamos con el Señor? ¿Qué va a pasar con los que queden entonces? Tenemos un gran reto en este momento, amados. Sabemos que el cristianismo ha tenido tendencias apóstatas a lo largo de la historia, pero Pablo habla de un cambio negativo de la sana doctrina en los tiempos finales. Un cambio negativo de la sana doctrina en los tiempos finales. Y estamos viendo cómo el verdadero evangelio ha sido pervertido. Estamos viendo cómo se está predicando un evangelio sin demandas. Y así no es. Por eso, mis amados, el apóstol Pablo le habla también a la iglesia de Colosas que esta apostasía sería de alcance mundial,
Y Pablo lo habla a la iglesia de Colosas en el capítulo 2, versículo 8. Dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Tremendo esto, amados. Y en esta versión dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tengan cuidado, mis amados, cuando la palabra me habla de virades, es estar atento, es estar expectante en cuanto a lo que está aconteciendo en este tiempo de filosofías huecas. Y algo que me entristeció el día de hoy al ver a las noticias, mis amados, lo que está sucediendo en España, en Madrid, en las aulas de estudio, hablándole a los niños que no es ningún problema, que no tienen de qué asustarse cuando que sean penetrados por su ano, que eso es algo normal, que el cuerpo está pidiendo en su crecimiento y desarrollo. Terrible esto, mis amados, terrible esto. ¿Hasta dónde está llegando la perversión en este tiempo? Que en las mismas aulas están entonces introduciendo estas filosofías huecas y malvadas en el pensamiento de nuestros niños. Ahora más que nunca la iglesia necesita levantarse, a levantar vallado, a levantar oración, a doblar los tiempos de oración. Es tiempo, iglesia, que nos levantemos y nos dejemos usar. La gente no solo será seducida a engañar por espíritus malignos, sino que también escucharán doctrinas de demonios, es decir, van a aceptar doctrinas falsas como verdaderas. Y eso es lo que estamos viendo en este momento hoy en día, mis amados. Terrible esto. Como pasó en los Estados Unidos, un hombre muy reconocido en uno de los laboratorios de mucho tiempo, y un día entró a su labor a trabajar, y en su bolsa llevaba una escopeta recortada, desarmada, y entró normal con su carnet normal, entró a su laboratorio y llegó hasta el lugar de cafetería y empezó a matar a la gente. Y en el enfrentamiento él también murió. Pero luego las autoridades dan la noticia que él vivía diciendo que él escuchaba voces. Y por eso es que muchos no saben discernir qué es eso, a quién están escuchando, qué voces están escuchando. Por eso hoy muchos están en depresión. He atendido muchos casos de depresión, de deseos de muerte en este tiempo de pandemia, porque muchos le están creyendo más al temor, al miedo, y el enemigo logra el objetivo de traer pensamientos, de armar fortalezas en la mente de personas para que se suiciden, para que se maten, para que no quieran vivir, para que traigan pensamientos fatalistas y pesimistas y negativos, y logre el demonio un objetivo, y es de matar a la persona que se suicide. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Ahora nomás tengo que hacer una llamada después de que termine aquí a una familia donde hay una madre, donde hay una hija que está siendo atormentada por un espíritu de muerte en esa casa. Y es lo que estamos viendo hoy en día, mis amados. La palabra se está cumpliendo, tiempo de apostasía, demonios alborotados en los hogares, logrando los objetivos, doctrinas de demonios, iglesias donde se mueven más los demonios, donde hablan más con los demonios que con el mismo Dios. El único que habló con el demonio fue el Señor Jesucristo. Y simplemente lo expulsó y ya. Porque a los demonios simplemente se les ordena y se expulsan y listo. Porque el que trae el discernimiento, el conocimiento de todo lo oculto es el Espíritu Santo de Dios. Y Él no necesita entonces que los mismos demonios hablen, porque Él revela todo a sus hijos. ¡Qué bendición, mis amados! Entonces, ¿qué características podemos entonces ver de la apostasía de los últimos tiempos? En 1 de Timoteo 4, del 1 al 3, el apóstol Pablo le habla a su hijo amado espiritual Timoteo. 1 Timoteo 4, del 1 al 3, dice lo siguiente: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente: en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios,
Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerte la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Tremendo esto, mis amados. El apóstol Pablo le está haciendo las advertencias a su hijo amado Timoteo en cuanto a los falsos maestros en los últimos tiempos. Entonces vendrá el tiempo cuando ni en las iglesias van a tolerar ni soportar la sana doctrina. Por eso muchos no quieren que se les hable la verdad. He conocido cristianos que han tenido un crecimiento, un desarrollo en la iglesia y en este momento están prendiendo velas en otra iglesia. Volvieron a su vieja naturaleza, volvieron a su viejo hombre porque nunca formaron el carácter de Cristo en sus vidas. Y es que tristeza. Dice que entonces, característica de la apostasía, la gente va a asistir a la iglesia sí, solo para oír lo que les conviene, es decir, lo que les atrae a sus deseos, lo que ellos quieren y no lo que ellos necesitan escuchar de parte del Señor. La gente se va a desviar de la verdad y se volverán a los mitos y a las fábulas. Los cristianos vivirán una vida fría y es lo que estamos viviendo. Un pastor nos decía hace algunos días en una reunión que este tiempo de pandemia fue como un filtro para conocer en realidad quiénes estaban fieles en la iglesia porque quedó sin alabanza. Qué triste, mis amados. Qué triste que ahora cuando el Señor nos confina en nuestros hogares para tener intimidad con Él, para orar más, para escudriñar más la palabra, para levantar altares en familia, es donde la gente se enfrió y agrandó problemas. Qué triste. Cristianos que vivirán una vida fría, llevarán una vida insensible a la santidad de Dios, no quieren buscar la santidad. Y la palabra es clara cuando nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad. La naturalidad con que se practica el pecado se está viendo hoy en día. Se les dice y se les dice a los hermanos: no haga eso, eso no te conviene, eso no te ayuda, eso te desvía del caminar con Dios, eso no edifica tu vida, eso no da de buen ejemplo en la iglesia. Y se les dice de una y de otra manera, pero no escuchan, no atienden. Por eso uno como pastor llega el momento de decirle: Señor, haz juicio de los que están sirviendo de tropiezo para los fieles. Toca hablarle al Señor, que así como llegan, que el Señor entonces los quite. No es el pastor, es el Señor, porque Él es el quien pone y Él es el quien quita. No son las estrategias terrenales que traen almas a la iglesia. Dios dice que Él añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. El Espíritu Santo trae a la iglesia a los que han de ser salvos. Cuando hay una iglesia que ora, cuando hay una iglesia que predica, cuando hay una iglesia que da ejemplo, testimonio y se deja usar en estos tiempos de apostasía, Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. Y ya empezó el Señor a traer gente nueva a la iglesia. Le doy gloria al Señor, porque con uno que llegue en cada culto, le doy la gloria al Señor, que vale la pena cada culto, cada servicio que hagamos. El tiempo de la apostasía se hará notorio también por el desprecio declarado hacia la sana doctrina. Hay muchos que desprecian la sana doctrina, desprecio la instrucción. De ahí la eliminación a la escuela dominical. Y es lo que el enemigo ha querido en este momento. Nos está atacando con el POT, con el plan de ordenamiento territorial. Quieren sacar las iglesias de donde estamos hacia las afueras de la ciudad. Se está levantando el enemigo. Nos quieren cerrar las iglesias los domingos. Muchas cosas que el enemigo se está levantando. Son tiempos de apostasía, porque se levantará el desprecio por la iglesia. Una totalidad indiferente hacia la palabra de Dios. Muchos no quieren estudiar, muchos no se quieren preparar en la palabra. El materialismo en las iglesias, ministros y fieles es contundente hoy en día. Un materialismo terrible en las iglesias. Las competencias para ver quién tiene la iglesia más grande. Por eso viene el concepto de megas iglesias, porque ahora hay es como una rivalidad. Ahora hay es como
como un pensamiento de competencia el que tenga la iglesia más grande. Y es lo que estamos viendo. El número alarmante de ministros que caen en adulterio, que se divorcian y que siguen inamovibles en sus púlpitos. Terrible esto. Y es triste, mis amados, que muchos allá afuera estén hablando mal de la iglesia cristiana. Porque hay muchos que están en la apostasía, han flaqueado en la fe, no quieren hacer las cosas con acorde a la palabra de Dios y a lo que el Señor no te manda, no quieren hacer las cosas. Entonces los de afuera hablan mal de las iglesias cristianas. Hablan mal entonces de los mismos músicos que están en el altar. No tienen la forma ética de presentarse delante de Dios y dan mucho que hablar en el púlpito. Por eso muchos no quieren llegar a las iglesias, porque hay una apostasía que se está en este momento viviendo en la actualidad, y lo estamos viendo, mis amados. El protagonismo y señorío de muchos pastores que tienen sobre las iglesias le están dando más relevancia al pastor que al mismo Señor Jesucristo. Triste esto. Pastores de renombre le están dando más prioridad al pastor que al Señor Jesucristo y a su palabra, cuando Él fue el que murió por nosotros. Tremendo esto. Tengamos mucho cuidado con esto, ¿sí? La facilidad con que las personas se hacen cristianas, se bautizan y se hacen miembros de la iglesia, porque no tienen procesos dentro de la iglesia, y se bautizan de cualquier manera y luego empiezan a llevar una vida cristiana a medias, tibios, porque no tuvieron procesos. Tiempos de apostasía estamos viendo. La sustitución de la Biblia por la psicología. Se le está dando más relevancia a la psicología que a la misma palabra del Señor. Tremendo esto. He tratado muchos casos en 25 años que llevo predicando la palabra. He tratado muchos casos psicológicos. Y el mayor consejero, la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda a ser buenos consejeros. El discernimiento, a conocer el problema de las personas actualmente. Y muchos le han dado más relevancia a la psicología que a la palabra de Dios, que es el manual que viene de la boca de Dios. Qué triste es esto, mis amados. La arrogancia por el ministerio de apóstol. Ahora estos ya no quieren llamarse pastores, ahora solo quieren llamarse apóstoles. Por ahí un pastor comentaba que vinieron de Estados Unidos a titular personajes simplemente pagando $3,500 y que le daban el título de apóstol. No sé cuál es el acelere por este tipo, ¿sí?, de ministerio. No entiendo por qué. Cuando nuestra tarea simplemente es seguir las huellas del Maestro y predicar la sana doctrina y que otros lleguen al conocimiento de la palabra. ¿Cuál es el afán por los títulos? ¿Cuál es el afán entonces por aparentar lo que no es? Eso es algo muy delicado, mis amados. Muy delicado. Entonces, hemos comprendido lo que es el hijo de perdición, lo que es la apostasía. Para que tengan claro, mis amados, que estamos viviendo tiempos de apostasía, como lo habló el apóstol Pablo allá a la iglesia tesalónica, a los colosenses, como lo habló el apóstol Pablo a Timoteo. Hoy lo estamos viendo también. Que Dios nos guarde de ser arrastrados por estas doctrinas erróneas. Continuemos alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Anhelemos la venida del Señor, claro que sí, pero vivamos cada día como si fuera el último. Claro que sí. Cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Permitamos que el Espíritu Santo sea nuestra guía donde quiera que vayamos y en lo que vayamos a ejecutar. Que el Espíritu Santo de Dios sea nuestra guía en este tiempo. Qué bendición, mis amados. Espero que esa palabra el Señor te haya hablado, te haya confrontado. Y vamos a darle gracias al Señor y dígale: Padre, yo te doy gracias. En este momento dígale: Señor, he tenido, Dios del cielo, pensamientos de si estoy o no estoy en el lugar correcto. He visto cosas, Señor, que no están acorde a la palabra.
Diga al Espíritu Santo, redargúyeme, muéstrame el lugar donde me van a enseñar la sana doctrina, donde voy a crecer, donde voy a servirte, Señor, y a esperar tu regreso, Señor amado, siendo una herramienta útil en tus manos. Dile: Dios, gracias por tu palabra. Hoy he comprendido, Señor, de que antes que tú regreses se presentará la apostasía, y es lo que estamos viendo. Y luego, Señor, vendrá, Señor, la aparición del hijo de perdición, el hombre de pecado. Dile: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado hoy. Gracias por aquellos que estuvieron pendientes y compartieron esta palabra, Señor. Gracias. Yo declaro que lo que tú has enviado hoy no volverá a ti vacía, esa palabra, sino que era el trabajo por lo cual tú la enviaste. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, con acción de gracias, Señor, dándote a ti la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos, de principio a fin. Amén, Señor, amén y amén. Que el Señor me los continúe bendiciendo, mis amados. Recuerden, miércoles 7 de la noche lo estamos esperando por este lugar. Ya tenemos la apertura de la iglesia, ya llevamos 20 días, entonces con la apertura ya estamos con los cultos. Llame, hágase apuntar para que venga culto, miércoles 7 de la noche, aquí Barrio Los Lagos, arriba de la Pradera, Manzana 16, casa 116. Ahí estamos entonces domingos de 9 a 10 de la mañana y de 11 a 12 de la mañana los días domingos. Así que los esperamos. Será bienvenido. La paz del Señor mora en sus corazones.